espero que ustedes estén al tanto de cuál es el título de nuestro tema para esta mañana. Y quisiera saber qué piensan ustedes y cuál es su respuesta a esa pregunta. No voy a pedirles que levanten la mano. Voy a pedirles más bien que me respondan mentalmente. Mejor aún, voy a pedirle que me respondan virtualmente, entre comillas, por supuesto. ¿Saben por qué? Porque las mentes de los hijos e hijas de Dios, imbuidas de su santa palabra, son mentes virtuosas. A eso me refiero con virtual. Las mentes de los hijos de Dios, impregnadas, guiadas por la palabra de Dios, son mentes virtuosas que han sido bendecidas con una gran bendición del cielo. ¿Lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Existen, apreciados hermanos, muchos relatos sobre la creación. Y eso quiero mencionarles un poco antes de abordar de manera directa la respuesta a esa pregunta. Quiero traer a sus mentes, llevarlos a estar al tanto del hecho de que hay muchos relatos y antiguos sobre la creación de este mundo, leyendas que han sido producidas por pueblos, culturas que habitaron principalmente en esa parte del mundo, el Oriente, que conocemos como el antiguo cercano Oriente. Pueblos, culturas como los asirios, los fenicios, los babilonios. Y ellos nos dejaron a la humanidad posterior relatos tan famosos como la épica de Atrahasis. Otro se titula La epopeya del Gilgamesh. Y no son los únicos. En diferentes partes del mundo hay leyendas de pueblos antiguos que antecedieron a Jesús, a Cristo inclusive, por más de 1 milenio. Y que cuentan lo que ellos perciben que fue, según su cosmovisión, cómo fue la creación del mundo. Y no solo de creación, sino también leyendas, relatos sobre diluvios. Y eso incluye a nuestro mundo occidental, porque se han descubierto acá en Occidente también este tipo de historias sobre estos temas producidos por culturas ancestrales, indígenas ancestrales en las Américas. Y hermanos, sin embargo,
La pregunta de nuestro tema hoy está direccionada al foco específico de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así que la pregunta entonces es, ¿existe en la Biblia, ya no fuera de la Biblia, ya no refiriéndonos a relatos extrabíblicos, sino a relatos bíblicos? ¿Existe, aparte del Génesis, algún otro relato textual que nos informe los actos de Dios efectuados durante la semana de la creación del mundo y particularmente de este planeta que habitamos? Y la respuesta es sí. Que el Génesis no es el único que nos cuenta. Es como si Dios lo hubiese planeado de esa manera. Porque es importante tener en cuenta que en el libro más largo de la Biblia, y quizá el más leído por mayor número de personas, no solo dentro de las comunidades cristianas, sino fuera de ellas, ¿verdad? Y quizá más amado y aún más memorizado, encontramos el Salmo 104. Y el Salmo 104, queridos hermanos, es una hermosa descripción de los hechos de la creación, escrito poéticamente. De hecho, es una obra maestra de la literatura hebrea, inspirada por Dios, autor último tanto de la palabra escrita, inspirada, como de la creación misma. Y que quedó registrado como un testimonio adicional y confirmatorio del amor, la grandeza, el poder, la majestad y la bondad de nuestro Creador. Es como si Dios hubiese actuado aplicando un principio que Él mismo le dio en instrucción a su pueblo, al pueblo hebreo, en el sentido de que para definir un asunto cualquiera llevado a un tribunal, un solo testigo no era suficiente. Se necesitaba el testimonio de al menos 2 testigos. Y en este salmo, que yo califico como el segundo relato de la creación, Dios nos da un testimonio adicional de la historia de la creación. El de David, adicionado al de su siervo Moisés, registrado en el primer capítulo del libro del Génesis. Así que esta pieza literaria
exquisita, el Salmo 104. Es una en la que el salmista se deleita en las obras de la creación y en el lenguaje y el estilo de un poeta, no de un científico. El salmista discurre a través de las obras de los días de la semana primera de la historia de este planeta Tierra, y lo hace exaltando y contemplando a su Creador. A tal punto que alguien ha dicho que valdría la pena estudiar hebreo por 10 años si como resultado el estudiante pudiera leer este salmo en su lengua original, en su idioma original. Pero vamos al Salmo 104. Vamos, por favor, los invito a ir al Salmo 104, vayan conmigo, porque es la manera como ustedes podrán entender lo que les he dicho hasta este momento. No será igual si no lo siguen en la Escritura. Así que, Salmo 104. En el versículo 1 leemos: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has revestido de gloria y ¿de qué? Magnificencia. Muy bien. Me alegra saber que están conmigo. El Salmo comienza con el autor alabando y bendiciendo al Señor desde lo más íntimo de su ser y dando la razón para ello. El Señor es muy grande, poderoso, majestuoso, digno de honor y de alabanza por su esplendor. Ahora, por cuanto lo que sigue es una descripción de las actividades de Dios durante los días de la semana de la creación, mencionadas esas actividades en el mismo orden en que aparecen en el capítulo 1 del libro del Génesis, podemos entonces darnos cuenta de que este primer versículo sirve de preámbulo a este capítulo, a este salmo o introducción. Y hermanos, allí de manera poética y muy sintética, muy resumida, las obras de Dios son presentadas como veremos en los versículos que siguen. Pero antes quiero llamar su atención a un par de palabras allí en ese versículo 1. Jehová, Dios mío. Después de la frase, bendice alma mía a Jehová, el salmista dice, Jehová, Dios mío. Pues está usando dos nombres de Dios. Y esos dos nombres, apreciados hermanos, son los mismos nombres de Dios que aparecen en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Génesis.
En el capítulo 1 del Génesis tenemos un nombre de Dios, Elohim. Significa el Dios todopoderoso, omnipotente, el Dios trascendente, que está mucho más allá de la capacidad y de la comprensión de sus criaturas. Pero en Génesis capítulo 2, el nombre de Dios cambia a Yahweh, Yahvé. Es la traducción de las 4 letras hebreas, el tetragramatón, ¿verdad? De donde derivamos luego con el tiempo el nombre Jehová. Y Jehová ya es el nombre del Dios que se acerca a sus criaturas, del Dios que interactúa con ellos, que entra en relación de pacto con ellos, el Dios del pacto. ¿Sí? Aquí David combina esos dos nombres cuando dice en el versículo 1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío. En otras palabras, Elohim mi Yahvé, Elohim mi Jehová. ¿Qué significado, qué importancia tiene eso, pastor? Mucha. Porque David, por inspiración, por revelación, está evidenciando comprensión de que Jehová es Cristo, Jesús. Y amados hermanos, ustedes y yo como adventistas del séptimo día debemos estar ciertos, seguros de esa verdad. Cristo, tu Salvador y el mío, Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Verdad importantísima para que ustedes la guarden en su corazón y la tengan como base y fundamento de su estudio ulterior de las Escrituras, porque resultará ser lo que Dios ha planeado que sea una tremenda bendición para comprender el resto de su palabra y de su persona. Así que Cristo fue el agente activo de la creación. David nos está diciendo tácitamente eso, que él reconoce al alabar al Creador, que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y ese Verbo es Jesucristo. Juan 1:1 dice, es el pasaje que acabo de citarles, ¿verdad? Y más adelante el versículo 14 dice, ¿quién es ese Verbo? Ese Verbo fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús es tu Creador y el mío, además de ser nuestro Redentor. Gloria a su nombre. Así que, amados, versículo 2, el relato de los eventos que ocurrieron durante los días de la semana de la creación comienza en el versículo 2. El que se viste o se cubre de luz, ¿como de qué? Como de vestidura. Esta es una alusión o una referencia a lo que ocurrió en el primer día de la semana de la creación. La introducción de la luz en nuestro mundo. Jehová, el Creador, se viste de luz, ¿verdad? Y la resultante separación entre lo que Dios entonces llamó noche y al separar la luz y a lo que Él llamó tinieblas, al separar la luz de las tinieblas, a lo que Él llamó día y a lo que llamó alternativamente noche. Sigue diciendo ese versículo 2, que extiende los cielos como una cortina.
Esta es una alusión, apreciados hermanos, a lo primero que Dios hizo en el segundo día, la creación de la expansión de los cielos, que está haciendo la separación entre la expansión que está demarcada por las aguas de arriba. Esa expansión fue determinada o se formó separando las aguas de las aguas. Unas aguas que quedaron encima de la expansión, de las que quedaron debajo de esa expansión. La expansión es el espacio del medio, que está entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Razón por la cual en el versículo 3, como pueden ir mirando, él dice, establece sus aposentos, hablando de ese creador, entre las aguas. Y él es el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Porque es en la expansión del firmamento, queridos míos, donde las nubes, carroza, entre comillas, del Señor, ¿verdad? Poesía, ¿verdad? Las nubes, carroza del Señor. En esa expansión entre las aguas, en ese espacio donde esas nubes se encuentran suspendidas. Y donde los vientos van y vienen y las transportan de un extremo, de un lado al otro, como si tuviesen alas. Poéticamente, el escritor declara que Dios vuela sobre esas alas, lo que a su vez explica por qué el versículo dice que Dios establece sus aposentos o su morada entre las aguas de arriba y las de abajo. Porque es en la amplia expansión de los cielos donde las manifestaciones que Él hace desde su morada celestial es más evidente. Esas manifestaciones son más apreciables, visibles a la vista de sus criaturas. ¿Y cuándo ocurrió eso? La separación de las aguas, la formación de la expansión, ¿qué día de la creación? El segundo día. Pero vamos hacia el día 3, versículos 8 al 10. Porque el versículo 8, y permítanme explicarles que estamos concentrando nuestra atención en los versículos que describen los actos de la creación realizados por Dios y pasando por alto los otros que están entre medio, ¿verdad? Que son versículos que explican detalles de los anteriores o los amplían. ¿Está bien? Entonces, por eso es que los invito ahora a ir al versículo 8, porque el versículo 8 continúa precisamente donde nos dejó la separación entre las aguas el segundo día. Este versículo, el 8, describe la actividad de las aguas ubicadas debajo de la expansión. Cuán importante entonces es que me sigan y no me pierdan pisada en sus Biblias, ¿verdad? Para poder comprender. Ahora el versículo 8 describe la actividad de las aguas que quedaron debajo de la expansión. Y dice de ellas que subieron los montes, las aguas, subieron los montes y bajaron los valles.
al lugar que tú les fijaste. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál es ese lugar que Dios le fijó a esas aguas aquí debajo de la expansión de los cielos? Los mares. Los mares. Sí, amados. Dice que ese lugar es el mar, de modo que aquí vemos que el autor está repasando los eventos ocurridos en el tercer día de la semana de la creación, a saber, el mandato de Dios de que las aguas se reunieran en los mares. Creo que ustedes ya han percibido por qué estamos leyendo lo mismo que dice el Génesis, pero en un lenguaje revestido de poesía, de hermosura. Versículo 9, entonces, el versículo 9 en su primera parte se refiere claramente a los límites de esos mares. Cuando dice, les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Esa es la promesa de Dios. Una vez que separó las aguas, ¿verdad?, de la tierra y las reunió en el mar. Lo cual significa que la tierra ahora está seca. Por lo tanto, vemos aquí una referencia a la creación de la tierra seca, que también ocurrió en el tercer día. Después de describir en los versículos siguientes lo que ocurre en los mares y sus alrededores, pasando por los versículos 11 y 12, donde habla de fuentes de aguas, que son las vertientes, ¿verdad?, de las cuales emanan ríos, ¿verdad? Otras aguas que encontramos sobre la superficie de nuestro planeta, aparte del mar. Después de describir de paso aquello, el versículo 13 nos muestra la obra que Dios realiza sobre la tierra seca. La obra creadora que Dios efectúa sobre la tierra seca. Porque el versículo 13 nos dice, Él riega los montes desde sus aposentos, de modo que del fruto de sus obras se sacia la tierra. Uno se sacia cuando come algo, ¿verdad?, en abundancia. Bueno, Él está hablando de lo que la tierra se alimenta o alimenta a los que en ella habitan, sobre ella habitamos, sean animales o sean los seres humanos, ¿no? Entonces, Él riega los montes desde sus aposentos. Esos aposentos pueden referirse posterior al diluvio, arriba, pero el contexto nos está hablando de las aguas de abajo. Así que esos aposentos, hermanos, se refieren a los depósitos de las aguas. Así que debajo de las aguas hay depósitos. Y es más propio pensar que se refiere a las aguas, porque aposentos se refiere más a habitaciones de personas, pero depósitos son depósitos de cosas. Y de abajo Él riega las plantas, la vegetación que crea en el día tercero, porque antes del diluvio no había lluvia, ¿verdad? Entonces, pero Él hace florecer la vegetación de tal manera que del fruto de la tierra se sacian los animales, porque eso dice el versículo 14. Versículo 14 cierra la cadena de eventos que ocurrieron durante el tercer día.
Es a saber, la creación de la vegetación para beneficio tanto del hombre como de los animales, porque dice el 14 que Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. Y después de describir, queridos hermanos, lo que el hombre y los animales hacen con los diversos animales, o mejor, los diversos elementos que hasta ahora Dios ha creado, el relato nos lleva a la segunda ronda de la creación a partir del versículo 19. Segunda ronda porque los primeros 3 días de la creación forman un ciclo de 3, los segundos 3 días forman otro ciclo de 3 y son paralelos. En los 3 primeros días Dios crea espacios y en los segundos 3 llena esos espacios. Y están ambos teniendo un común denominador, el séptimo día o sábado, el día especial. Y hermanos, eso nos lleva al versículo 19, que nos informa, que nos cuenta, hablando de este maravilloso creador, ¿qué cosa? Que hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ¿qué? Su ocaso. El sol conoce su ocaso. Estamos aquí viendo la descripción de los eventos de qué día entonces, hermanos. Del cuarto. Está hablando de la creación de las 2 grandes lumbreras del cielo. La luna y el sol, o el sol y la luna. Noten cuál es mencionado primero, si me están siguiendo. ¿Cuál es mencionado primero? ¿Cuál de esas 2 grandes lumbreras? ¿Ah? Bueno, ustedes dicen, los que están diciendo sol están hablando de una memoria impregnada por ese orden de Génesis, el sol y la luna. Pero ¿qué dice el Salmo 104, versículo 19? La luna, ¿verdad? Es mencionada primero, probablemente por cuanto es el dominio de la tarde, ¿verdad? O de la noche. Así dividió Dios cada día de la creación, ¿recuerdan? Y fue la ¿qué? Tarde y la mañana. La tarde, que en la Biblia, en el Génesis, se refiere a la noche, es primero. Y luego viene el día. Ya la noche de este sábado en que estamos ya pasó, la recibimos ayer a la puesta de sol. Ahora estamos en las 12 horas de luz, ¿verdad? Entonces, tarde y mañana. Y las estrellas cuya creación ocurrió antes de la semana de creación de Génesis capítulo 1, los cuerpos estelares en el espacio ya existían. La Tierra no es el inicio de la vida en todo el universo. No es la primera creación de Dios, probablemente fue la última. Pero hay miríadas de mundos allí afuera que el gran creador ha formado, ¿verdad? Así que no se mencionan aquí por esa misma razón tal vez. Y el versículo 25 nos dice, versículo 25, he allí el grande y ancho mar, donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. O sea que el texto aquí, hermanos, está aludiendo a la creación de los habitantes del mar, los peces, grandes, pequeños y las otras criaturas marinas. Y está describiendo eventos que corresponden a qué día. Pasando por las aves, llega a la creación de los peces, el 5º día. Versículos 28 al 30 nos llevan al 6º día de la creación. Al describir
como las criaturas terrestres creadas en ese día, el sexto, dependen de Dios para su alimento diario y para su existencia misma. Por ejemplo, el versículo 28 dice, tú les das, hablando de ese alimento, tú les das y ellos recogen. Como hacía Dios con el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Tú les das el maná y ellos recogen y se alimentan. Está hablando aquí de los seres de la creación. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Oh, hermanos, ese es nuestro Creador. Suple las necesidades de sus criaturas. Ustedes y yo, si observamos eso fue lo que el Creador Jesús, velado incomprensiblemente en el garbo de un humilde Galileo, les dijo a los que le escuchaban en el primer siglo de nuestra era: miren a las aves del campo, mírenlas. Tan manso Jesús. Él no le dijo, yo las hice. No, obsérvenlas. Créanme, vuestro Padre Celestial suplirá sus necesidades. Si suple las necesidades de pajarillos, ¿cuánto más lo hará con las de ustedes? Así que no teman. Amados, recordémoslo siempre. Tendemos a la ansiedad y a la preocupación cuando las cosas no nos salen como las habíamos planeado y el presupuesto no rinde, como que no alcanza, quisiéramos estirarlo, necesidades aquí, problemas allá. No dudemos, confiemos en un Padre responsable, nuestro Dios, tu Padre y el mío. No te dejará, lo ha prometido. Él no necesita cumplir nada para que le creamos, porque Él es el cumplidor por excelencia. La promesa, el don está en la promesa, en la promesa. Aférrate a la promesa y reclámala. Padre, tú lo has dicho y yo te creo. Y sal tranquilo y avanza a hacer lo que tienes que hacer, creyéndole. No vivas por vista. Esto que te estoy diciendo es para mí primero y es para mí también. Creámosle al Señor y nuestra vida se llenará de paz y nuestro corazón de alegría y nuestra vida de victorias. Y creceremos en fe. Por eso es que el Señor nos dice, echad toda vuestra ansiedad en Él. Por naturaleza somos ansiosos, el pecado nos ha dicho así, ¿verdad? Toda, ¿cuánta de nuestra ansiedad debemos echar sobre Él? Toda, 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y toda es toda. No nos faltará nada, como dijo David, de quien estamos leyendo. Si creemos que ese pastor es tan fiel en alimentar sus ovejas, entonces creeremos que si Jehová es mi pastor, ¿cuánto me faltará? Nada me faltará. Así que, amados míos, y eso lo dijo también Pablo, por nada estéis afanosos, sino que vuestra solicitud sea echada por medio de la oración al regazo de nuestro Padre Celestial, y Él suplirá toda necesidad nuestra. En el versículo 33 podemos discernir una referencia poética a la creación del hombre, ilustrada en la misma vida del poeta inspirado, el salmista, quien describe su propio ser en conexión con el Dios creador. Y en consecuencia, el Señor resulta siendo digno de alabanza, de su alabanza. Por eso el salmista declara en el versículo 33, a Jehová cantaré mientras viva, mientras tenga vida, la vida que Él me dio. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Así que aquí en la vida misma
de esta criatura suya, David, está representada la creación de todas sus demás criaturas humanas. Y así que, hermanos queridos, al final de las acciones creadoras de Dios y de todas las actividades que sus criaturas realizan, entonces llega el tiempo de la pausa y de la meditación. Y a ese tiempo de pausa y meditación llegamos en el versículo 34, el previo al último, donde David dice, versículo 34, que hay algo que es dulce para él. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Mi meditación. Llegó el momento de la meditación, después del sexto día, la creación del ser humano. Dulce es mi meditación en Él. Yo me regocijaré ¿en quién? En Jehová. Palabras que pueden ser percibidas como una alusión a lo que es apropiado hacer en el séptimo día. Mucho más que en cualquier otro día de la semana. Por supuesto que también aplica a los días de la semana y a la meditación diaria. Pero si aplica a la meditación de cada día, pues cuánto más a ese día que lo tenemos completito para meditar en nuestro Dios y llegar a conocerle mejor. Así que vemos aquí lo que debiera ocurrir cada séptimo día de la semana. ¿Qué cosa? Meditación en el Creador, en sus obras y en su palabra. Meditar en su persona y meditar también en lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado. Por eso el Espíritu de Profecía, en la pluma de Elena Harmon de White, nos dice, los padres que tienen la oportunidad de hacerlo y contemplar algo de la naturaleza en el día del Señor, háganlo, o sacar a sus niños, o pasar por allí, etcétera, háganlo, porque sus mentes se elevarán de lo creado al Creador. Lo conocemos también a través de la obra de sus manos. Al fin y al cabo, la naturaleza constituye su segundo libro. Y meditar en su palabra, como lo estamos haciendo al estudiarla aquí, mediante cuyo poder Dios trajo la vida a la existencia. El poder de Dios lo expresa en su palabra. Él dice y es hecho, porque Él dijo y fue hecho, dice el salmista en el Salmo 33, versículos 6 y 9. Él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué pasó? Y existió, las cosas se hicieron, las cosas ocurrieron. Así pues, amados, como resultado, todos nosotros como hijos e hijas de Dios, en el día del sábado, debiéramos regocijarnos y celebrar nuestra creación. Y así llegamos a la conclusión, a nuestra conclusión. Porque el Salmo cierra en el versículo 35, quien en su última frase nos dice, nos presenta la exclamación, ¿cómo dice? Bendice, alma mía, Jehová. Ok, vamos a repetirla, vamos a seguir al salmista. Y le pido que lo hagan no como que ustedes le están hablando al pastor Terreros. No. Como si aquí vinimos fue a adorar al Creador y a escucharlo a Él en su palabra. Y entonces con ese espíritu repitamos esas palabras de cierre de este salmo. Las últimas, ¿cuáles son? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cuál es la última palabra? Aleluya. Aleluya. Oh, sí. Y hermanos, el Salmo cierra con una exclamación que es muy importante notar porque escúcheme, es la primera vez que aparece en los Salmos esta palabra que es la unión de dos vocablos. Alelú y ya. Alelú significa alabad y ya es una forma abreviada del otro nombre
de Dios que mencionamos del Génesis 2, Yahweh en el hebreo, o Yahvé o Jehová, juntas forman la palabra aleluya. Aleluya. Así que, hermanos, es la primera vez en los salmos, este salmo, donde aparece la palabra aleluya. Es muy significativo, ¿verdad? Pero de aquí en adelante ya sigue siendo común. Alabado sea el Señor. Antes se había usado, bendito sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor es más fiel al original. Y yo lo encuentro muy significativo porque es que aparece hablando de la creación. Aleluya. Así que yo cierro invitándolos a que con el salmista, ustedes y yo, y con todo lo que respira, alabemos al Señor. Por eso yo quisiera, a manera de respuesta, invitarlos a cantar un coro. Aleluya, con el que cierra David su salmo. Aleluya, load a Dios. Quiere decir, alabad a Dios o gloria al Señor. Aleluya, 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 load a Dios. Porque ahora lo podemos cantar con mayor entendimiento que antes. David saca esa expresión de su corazón. Por primera vez en los salmos, el autor de la mayoría de los salmos, presentándonos este relato poético de la creación de Dios. Aleluya. ¿Lo conocen? Muy bien. Hermana Elsa, por favor. Aleluya, 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 load a Dios. Aleluya, 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 load a Dios. Load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios. Una vez más, aleluya, 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 load a Dios, aleluya, 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 load a Dios, load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya. Glorias a Dios. Amén. Omnipotente Padre, tú eres Dios y nosotros criaturas imperfectas, incompletas, pecaminosas, mutiladas por el pecado. Pero gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte y y servirte. Gracias, Señor. Ayúdanos a alabarte de corazón, contemplándote, porque como lo has dicho en la inspiración, a través de esa contemplación, seremos transformados a tu imagen y conforme a tu semejanza. Que así ocurra, para que cuando vengas a buscarnos, reflejemos tu carácter y tú lo halles digno de entrar por las puertas de perlas a la gran ciudad para adorarte con los redimidos de todas las edades por los siglos
de los siglos. Ayúdanos a perseverar hasta entonces y acompáñanos al hacer planes para salir de este lugar. Lo rogamos y lo agradecemos en el precioso nombre de tu Santo Hijo, nuestro amante, Creador, Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le agradece por habernos acompañado hoy. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinghsda.org. Dios le bendiga.